Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hablemos de lo que está ocurriendo en el gobierno a propósito de un posible cambio de gabinete. Porque va a haber cambio de gabinete por las personas que tienen que salir para postular el próximo año al Parlamento. En medio de esta crisis derivada del caso Monsalve, además, el Palacio de la Moneda respaldó, el presidente de la República respaldó a la ministra del Interior, Carolina Toá. Y la oposición intensificó su arremetida en contra del gobierno. En Chile Vamos instaron al mandatario que realice un cambio profundo dentro de su equipo. Dirigentes oficialistas e incluso autoridades del Ejecutivo cerraron filas con la jefa de gabinete y también con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, lamentando que dos mujeres tengan que hacerse responsables del actuar de un hombre, aludiendo al ex subsecretario. Daniela Ruiz-Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde el patio de los Cañones, acá en el Palacio de la Moneda. El presidente de la República, Gabriel Boric, justamente está encabezando una actividad en la que está participando la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Es sobre Chile Cuida, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado, y ya destacó la labor que ha tenido la secretaria de Estado. Ayer hizo lo propio con la ministra del Interior, Carolina Toá, en el inicio del Consejo de Gabinete que se llevó a cabo el día de ayer. Pasemos a escuchar cuáles fueron las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, en esa instancia en donde respaldó a la ministra Carolina Toá, aunque reconoció que las confianzas se han visto debilitadas. Las policías, la fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante. Sigo creyendo que la política puede estar a la altura. Sé que las confianzas se han visto debilitadas, pero tengo la certeza de que actuando con honestidad, con transparencia y con convicción, con energía, podemos sacar todos estos desafíos adelante y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. De eso se trata. Claro, la Moneda así refuerza su respaldo a las ministras Carolina Toá, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ante estos cuestionamientos que ambas han tenido en el marco del manejo político en el caso Monsalve. Esto en medio de la arremetida de la oposición, un sector que ha insistido en la salida de la jefa del gabinete. Recordemos que la figura política de Toá se ha visto mermada respecto a lo que ha ocurrido, este llamado que se había desconocido y que había realizado la ministra Toá el día martes 15 de octubre, el día siguiente en que se presenta la denuncia por violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y finalmente es que el día de ayer distintas mujeres llegaron acá al Palacio de la Moneda a respaldar a la jefa del gabinete. En una misiva, ellas señalaron que la responsabilidad recae en un hombre acusado de violación y de abuso de poder, y es él quien debe rendir cuentas por sus acciones ante la justicia. Se trata de mujeres parlamentarias del Partido por la Democracia, exministras y, por ejemplo, concejalas electas que el día de ayer vinieron a reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toá. Le preguntamos sobre esto a la ministra, vocera del gobierno, Camila Vallejo, si es que en el gobierno se compartía esta lectura, que es que finalmente una mujer está asumiendo responsabilidades de un hombre en este contexto. ¿Qué fue lo que respondió la vocera? Que la ministra Toá cuenta con el total y absoluto respaldo del presidente de la República. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Total y absolutamente. Es más, es impresionante cómo ante la denuncia de violación contra un ex subsecretario termina siendo el foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres. Es impresionante cómo el debate se ha trasladado a eso en vez de poner el foco en lo importante. Una visión respaldada, compartida por voces del oficialismo. Por ejemplo, el día de ayer la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, timonel del partido por el que milita el presidente de la República, rechazó que a su juicio se busque responsabilizar a una ministra que dice tiene un liderazgo sobre un tema y se quiere sacar provecho político de él.
aquello. Para nosotros este es un hecho gravísimo, sin embargo en ello no podemos aceptar que haya quienes quieran aprovechar eso para poder puntualizar una responsabilidad en una ministra que tenía un liderazgo sobre este tema. Esperamos que quien cometió un ilícito, que es un hombre, pueda resolver sus problemas ante la justicia, y en eso hemos sido muy categóricos desde el primer día. ¿Qué es lo que han señalado desde la oposición, que ha intensificado su arremetida en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá, del Ejecutivo por el manejo político derivado del caso Monsalve? Han indicado que acá no se trata de una discusión de género, sino que del manejo político de estas autoridades. Pasemos a escuchar las palabras del secretario general de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, y al jefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez. Cuando uno ve este nivel de cartas respaldando una autoridad, generalmente significa que está en problemas. Todos nos dimos cuenta que el feminismo quedó solo en campaña electoral. Aquí tratar de distraer la mirada de la gente y convertir esto en un debate de hombres contra mujeres solo reafirma que el gobierno no tiene cómo explicar el nivel del escándalo que ha ocurrido bajo su administración. Bueno, recordemos que hay un plazo límite para que se realice un cambio de gabinete. Eso va a ser en los próximos días. Recordemos que actualmente existe esta normativa de que aquellos ministros que quieran competir en las elecciones del año 2025, elecciones legislativas, parlamentarias o subsecretarios, tienen que renunciar a su cargo el 15 de noviembre. Todo esto para que esta renuncia se haga efectiva a partir del 16 de ese mes. Es por ello entonces que es inminente este cambio de gabinete. Lo estuvieron comentando el día de ayer, pero lo cierto es que está la duda si es que se va a tocar o no el Comité Político de Ministros, encabezado precisamente por la ministra del Interior, Carolina Toá. Se refirió a este tema el timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. También lo hizo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien dijo que, a su juicio, el presidente tiene que pedirle la renuncia a todos sus ministros. Gobernar el país es demasiado importante. Tener un equipo afiatado de ministros es demasiado importante. A mí me parece que desde el punto de vista político, el presidente de la República no tiene más alternativa que hacer un reordenamiento de quiénes van a ser quienes los acompañan en su último año. El sentido común indica que deberían salir todos los ministros, porque no hay ningún área en el que este gobierno esté haciendo bien las cosas. Entre los partidos que conforman la alianza de gobierno existe plena disposición para plantear nombres al Ejecutivo, algo que ya se estaría realizando, pero en lo que será un cambio de gabinete más bien acotado. Al menos así es lo que se ha transmitido por parte de Palacio, y no se estaría tocando hasta ahora la figura de Carolina Toá o de Antonia Orellana, que podrían estar lo que se ha comentado. Lo cierto es que la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, se refirió a este inminente cambio de gabinete. También lo hizo el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Ambos refrendaron este apoyo hacia las decisiones que tome el presidente de la República para afrontar la recta final de la actual administración. Esto no es un problema generacional. El presidente sabe que cuenta no solo con el Partido Socialista, sino que con todos los partidos que conformamos la alianza de gobierno para disponer de las personas que él considere necesarias de acuerdo a las tareas que se le puedan encomendar. Nosotros hemos puesto a disposición todos nuestros militantes que son destacados dirigentes en una tarea con centralidad en el gobierno, pero si así se estima va a potenciar mucho una propuesta de lista parlamentaria. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Lo cierto es que la danza de nombres ya se ha situado acá en el Palacio de la Moneda, pero las certezas siempre van a estar en el momento en que el presidente tome esta determinación. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Tiene que ser sí o sí antes del 15 de noviembre. Es más, se acota este plazo porque el 14 de noviembre el presidente va a viajar a Lima, Perú, para participar de la APEC 2024. Y es por ello entonces que se espera que este cambio de gabinete sea antes de esa fecha. Nosotros estamos acá en esta actividad del presidente, en donde está la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. También está, por ejemplo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el ministro de la CEPRES, Álvaro Elizalde, y no vemos a la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se maneja hasta ahora tendría actividades en el norte de nuestro país el día de hoy, retomando así su agenda después de este respaldo que da el presidente de la República. Cati Tomás. A ver, lo primero, ¿no se va entonces Carolina Toá? Eso es lo primero. Después hasta de esto, ahora.
No, pero yo creo que después de todo es imposible. Si le da un respaldo explícito, viene el cambio de gabinete, ¿cómo se va a ir? Claro, ¿y qué queda su imagínense eventual carrera electoral, no, Dani? Claro, pero yo les digo, hasta ahora, ¿por qué la semana pasada surgió este nuevo antecedente del llamado telefónico que realizó Carolina Toá a el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que fue visto como una especie de advertencia, y allí varias voces del mundo político decían que ese era el fin de Carolina Toá? Se enderezó, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si es que se llega a conocer un nuevo antecedente? Sí, puede ser, pero hasta el momento, la situación así como está ahora, puede haber algo nuevo como siempre, pero como están las cosas ahora, no debiera irse tampoco Antonio Orellana. El gobierno ha establecido una política comunicacional en el sentido de decir, aquí hay un hombre que habría cometido un delito de violación y se culpa a 2 mujeres. ¿Eso ha resultado o no? Te hice la pregunta ayer y con el correr de las horas, ¿eso ha calado esa defensa con este argumento que ha hecho el gobierno o no? Da la impresión que en el oficialismo eso se ha generado eco de esa tesis. Ahora, desde la oposición se mostraron molestos incluso con esto. ¿Por qué? Porque dicen que esto no es una discusión de género, que acá, si fuera al revés, si es que acá fuera gobierno de, por ejemplo, la oposición, la situación sería distinta y no sería una situación de género. ¿O eso sería qué? De responsabilidades políticas. Y que si el ministro del Interior fuera un hombre, no se lo atacaría y se le ataca a todas solo por ser mujeres. En el fondo ese es el argumento, ¿no? Ese es el argumento. O sea, no habría ninguna crítica al actuar del gobierno si hubiese un hombre en el Ministerio del Interior. Ese es el argumento. Y ayer lo escuchábamos también en la voz de la ministra vocera. Ella misma lo dijo. O sea, nosotros ayer le preguntábamos a la ministra respecto a una carta que habían firmado dirigentes oficialistas en respaldo a la ministra Toá. Miren, el presidente está hablando de la ministra Toá. Pasemos a escuchar al presidente. Que es combatir a quienes pretenden socavar la convivencia en Chile, que son los delincuentes, el crimen organizado, el narcotráfico. Para seguir defendiendo los derechos de las mujeres, como lo está haciendo la ministra Orellana y nuestra subsecretaria Luz, que también está acá, Luz, ¿o no? Se tuvo que ir, creo. Como lo está haciendo el ministro Cataldo desde el fortalecimiento de los SLEP, que pese a todo lo que se dice, han tenido cada vez mejores resultados. Como lo está haciendo el ministro Elizalde en esta pega agotadora, que sé que es el trabajar por conseguir acuerdos en el Congreso. O el ministro Montes sacando adelante el plan de emergencia habitacional para construir las 260.000 viviendas que necesitamos. Y necesitamos muchas más, pero nos pusimos una meta ambiciosa. Como lo está haciendo el ministro Muñoz Ahí ustedes están escuchando al presidente Gabriel Boric respaldando a todos sus ministros, o al menos a los que ustedes escuchaban. Yo hice esa salvación porque justo estábamos hablando de la ministra Toá, y es raro que el presidente Boric, en una actividad del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado, saque a la palestra justamente a una ministra que ha sido tan cuestionada por estos días, y de inmediato a la ministra de la Mujer, Antonio Orellana. Claro, antes de que escucháramos lo que está diciendo el presidente, descartaba un cambio de gabinete. Esto claramente tiene un plazo, ¿no? Obviamente no va a ser hoy día, muy probable que no sea esta semana, pero es probable que sí se tenga que hacer antes del 15 de noviembre, que es lo que tú mencionabas, Dani. Ahora, efectivamente, llama la atención que haga una defensa de todos sus ministros en esta locución, que es lo que está haciendo, porque están mencionando a cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa con el elenco de recambio? Porque durante el fin de semana, ayer incluso circularon algunas entrevistas de personas que han perdido la última elección y que están dispuestas a participar del Ejecutivo, aun cuando todavía estén en el ejercicio del cargo, porque los alcaldes, por ejemplo, exalcaldes, terminan el 5 de diciembre para asumir el 6 de diciembre las nuevas autoridades, o incluso parlamentarios que están en ejercicio, que han dicho que están disponibles a formar parte del gabinete. Exacto, la alcaldesa de Ñuñoa, por ejemplo, Emilia Ríos, ella decía que no cerraba la puerta a esto. También se le preguntaba el fin de semana
semana al diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, que además es amigo del presidente de la República, Gabriel Boric, y él decía que hay una persona a la que nunca se le dice que no, y es precisamente al presidente. Ahora, después del Consejo de Gabinete del día de ayer, da la impresión de que quedó más bien claro el panorama en relación a los ministros que van a salir del Ejecutivo para ir a una elección parlamentaria. Ya sabemos, por ejemplo, que una de las ministras que tenía planificado ese futuro, ese panorama, era la ministra de Defensa, Maya Fernández, que ya lo descartó. Estaba también el nombre de Nicolás Cataldo, del Partido Comunista, a quien por supuesto le vamos a preguntar si es que él ya tomó una decisión al respecto, pero da la impresión entonces que si es que se llega a realizar un cambio de gabinete, va a ser a nivel de subsecretarías y a nivel sectorial en caso de que alguno de estos ministros quiera, pero más allá de un cambio de gabinete, como lo hemos visto en el Salón Montbaras o acá en el Patio de los Cañones, de manera bien formal, eso no va a pasar. Todos estamos mirando más bien la parte política o Cataldo, que podría ir al Congreso como candidato, digamos. Pero ¿podría haber un cambio en materia en el sector económico del gabinete después de todo lo que ha ocurrido para enfrentar el último año? Es muy probable que no, es muy probable que no. O sea, todo sigue igual con el mismo equipo. Todo seguiría igual, al menos es lo que se ha transmitido por parte de Palacio. Ahora, todo va a depender del propio presidente, pero al propio presidente lo escuchábamos recién señalar que no va a haber un cambio de gabinete. Mantenemos las líneas abiertas contigo. Muchas gracias. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.